La Iglesia se encuentra en todo el mundo sometida a una persecución, a una política de acoso y derribo por parte de los poderosos. Ante esto, algunos, Dios juzgará sus intenciones y sus motivaciones, se ponen de parte de los acosadores. Otros deciden guardar silencio, quizá pensando que no hay que molestarles y que si se denuncia la situación puede ser peor. Afortunadamente hay algunos obispos, algunos pastores que sí que hablan y que no ocultan el mensaje cristiano en su totalidad. Entre estos, y hoy quiero hablar especialmente de ellos, están los obispos de Venezuela. La situación que se vive en ese país, de la que ya he hablado en otras ocasiones, es trágica. Y los obispos han decidido hablar con toda claridad. Han publicado esta semana un comunicado, la Conferencia Episcopal de Venezuela, un comunicado durísimo contra el régimen de Maduro. Quiero leer algunos párrafos. El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. Son palabras de los obispos de Venezuela. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Unos obispos que acusan a su gobierno de predicar constantemente el odio. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz. Es un párrafo tremendo. Y siguen otros. Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales procedimientos y actitudes son inaceptables. Continúan los obispos de Venezuela. La democracia en Venezuela está resquebrajada. Y el gobierno y los otros poderes que tienen la responsabilidad de oír y concertar con todos los sectores no están haciendo lo suficiente para reconstruirla. Un último párrafo de los que he elegido para citar de este documento. La raíz de los problemas, dicen los obispos, está en la implantación de un proyecto político totalitario, dictadura, empobrecedor, rentista y centralizador, que el gobierno se empeña en mantener. Bueno, no sé qué les va a pasar a los obispos y a la Iglesia venezolana, pero esto tenía que ocurrir. Era imprescindible que hablaran con esta rotundidad y con esta claridad ante la situación horrible que se vive en ese país. Quizá la gota que ha desbordado el vaso ha sido lo de esos seminaristas menores que han sido apaleados y desnudados, humillados en la calle y han tenido que andar corriendo por las calles de su ciudad, en Mérida, en el norte del país. Es una situación insostenible. La Iglesia no puede, con su silencio, convertirse en cómplice de los dictadores. Creer que es mejor callar, porque si no va a ser peor, es una equivocación. La Iglesia en todo el mundo tiene que denunciar la dictadura política, la dictadura económica o la dictadura del relativismo, que es la que estamos sufriendo a nivel global. Repito, cuando uno piensa que el silencio, eso por no citar a los que están dando la razón a los dictadores. Pero cuando uno piensa que el silencio, la fina diplomacia, el no decir nada para no molestar, porque si se molesta va a ser peor, se convierte en un colaboracionista. Al final no solamente se desoye el mandato de Jesucristo, se ha olvidado que el Señor dijo aquello de he venido a traer guerra. ¿Pensáis que he venido a traer la paz al mundo? He venido a traer guerra. He venido a traer división. ¿Por qué? De ahora en adelante, en una familia serán 2 contra 3, 3 contra 2. Es decir, es que al final no queda más remedio que decir las cosas. Y si no se dicen, hay que decirlas con mucho amor, hay que decirlas con mucha paz, no hay que incitar a la violencia. Los obispos de Venezuela no están diciendo que salga la gente a la calle con armas,
Pero hay que decir las cosas, y repito, este es el caso de Venezuela, pero el caso de la dictadura del relativismo, a través de ese instrumento que es la ideología de género, esto nos está acosando a todos. La política, incluso la política eclesiástica de callar, del silencio, es en el fondo colaboracionista. Al final, estos colaboracionistas son como en la época de las persecuciones romanas, los que decían, ¿qué más da echar un puñado de incienso ante el altar de los dioses paganos? ¿Qué más da si no creemos en ello? Si es un mero rito. Al final ellos van a ser los que arrimen la madera, la leña a la hoguera donde van a arder o están ardiendo ya los mártires. En medio de la persecución, lo que hay que hacer es tener, como decía San Ignacio de Antioquía, cuando iba camino de Roma para el martirio, lo que hay que hacer en la persecución es tener grandeza de ánimo. Porque lo que hay que hacer en la persecución es, como decía él, estar dispuesto a convertirse en trigo de Cristo, que tiene que ser molido por los dientes de las fieras. Demos gracias a Dios por el ejemplo de Venezuela. Acompañemos a ese pueblo que sufre tanto con nuestra oración. Aprendamos de ellos y de su ejemplo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.